Saludos cordiales, bienvenidos a este video más de los autores latinoamericanos que trascendieron conocido como el boom latinoamericano. Un placer saludarlos, estar con ustedes. Mi nombre es Clever Fares. Entonces, hoy estamos determinando a Alejo Carpentier. Portavoz del continente, nace en 1904 y muere en 1980. Nace en Cuba y muere en París. Fue un escritor cubano que influyó notablemente en la literatura latinoamericana durante su periodo de auge. La crítica lo consideró uno de los escritores fundamentales del siglo XX en la lengua española y uno de los artífices de la revolución latinoamericana, en particular a través de su estilo que incorpora varias dimensiones y aspectos de la imaginación para crear la realidad, elementos que contribuyeron a su formación y uso de lo cual llama el real maravilloso, así se denomina. Entonces, este es el gran cubano que nos ayuda a entender. Obviamente, él recibe la influencia directa del surrealismo. ¿Y qué era el surrealismo? Una tendencia en aquel entonces, especialmente venida desde Europa. Y acuña el término de lo real maravilloso, porque la característica propia de la Latinoamérica. Esto debemos pensar nosotros. A veces el hombre es muy pesimista y todo lo ve color de hormiga. En cambio, si decimos maravilloso, este es el tema. Destaca la importancia del mestizaje como forjador de la cultura. Él decía: cuidémonos de las palabras hermosas, de los mundos mejores creados por las palabras. Eso es lo que hago yo. Precisamente decir la verdad, no con el tinte de matizar algo bonito, algo que es solo ideal. Solo palabras bonitas, los actos, la situación es lo que sirve. Y con palabras se puede crear un sinnúmero de idealismos, pero formalizar la vida en acción es otra. Nuestra época, dice, sucumbe por un exceso de palabras, bla, bla y bla. No hay más tierra prometida que la que el hombre puede encontrar en sí mismo y de allí expone al resto. Fue un novelista y narrador cubano. Durante su periodo de auge, el llamado boom latinoamericano, la crítica lo considera uno de los escritores fundamentales del siglo XX en lengua castellana y uno de los artífices de la revolución literaria latinoamericana, en particular a través de un estilo que incorpora varias dimensiones y aspectos de la imaginación para crear a realidad elementos que contribuyeron a su formación de lo que decíamos, lo real maravilloso. Muchas obras él ha destacado en su tiempo, especialmente en novela. Él es una tendencia mayoritaria en novelas. Ecce Yamba en 1933, El reino de este mundo, 1949, Los pasos perdidos, 1953, El acoso, en 1958, El siglo de las luces, 1962, Concierto barroco, 1974, El curso del método, 1974, La consagración de la primavera, 1978, y una de las más recientes era El arpa y la sombra en 1979. Aquí cómo determina, cómo informa Reflexión El reino de este mundo, es una obra publicada en 1949, novela sobre la revolución haitiana. ¿Qué es en este momento Haití? Un país centroamericano que aún sufre las tempestades de la parte económica, inspirado por su interés en las culturas afrocubanas. Obviamente, su gran mayoría de Haití hasta el momento son de raza o de tez negra, o también llamados afrocaribeños, y su viaje a Haití en 1943. Se trata del ciclo de la historia y cómo los explotados se vuelven explotadores. Entonces es un rumbo de muchas de las veces
sin tener la importancia a nivel de todo un país, hay unos cuantos que se aprovechan del resto. La raza europea racionalista versus la raza americana mítica. Decían grandes pensadores, una vez desarrollado esta desintegración con los europeos que nos tenían acallados hasta a inicios del siglo XVI, pero quedaron matrices en donde unos pocos capitalistas burgueses que dominan a todo un pueblo. Por eso dice la raza europea racionalista versus la raza americana que quedaron ya acá, pero es mítico, es solo palabras y la obra es otra cosa. Críticas que hicieron a la obra de Alejo Carpentier determina un procedimiento de combat. Desde París decía Alejo Carpentier: a mi regreso de Europa y ya en La Habana comencé a trabajar en el reino de este mundo. Así afirma. Un esbozo de su primer capítulo salió a la Gaceta de Cuba, que publicaba Nicolás Guillén en 1943. La obra la determiné en Venezuela. En algunos de mis libros más particulares, en el reino de este mundo, he sufrido la influencia del surrealismo en mi visión del mundo poético y onírico de Haití. El sufrimiento, ese agujón del pueblo. Sin embargo, siempre he tenido una conciencia muy clara de que tenía una obra por realizar en función de América Latina. Entonces, no solo para ese tipo, sino América Latina nos parecemos mucho desde la parte económica, social, literaria, política y todo. Ese continente que me interesa, dice él, me concierne al máximo. Simón Bolívar decía eso: un solo pueblo, una sola fuerza. Eso dicen el 6 de octubre de 1967. Aquí un poco reflexiona sobre lo real y maravilloso. Lo real maravilloso es eso, esa inesperada alteración de la realidad. No siempre pensamos como vivimos. Una revelación privilegiada. Es momento de ser optimistas, positivistas, decía alguien. Positivo. Una iluminación inhabitual. Una fue creada en cuanto necesitamos para vivir en libertad. No solo libertad social de pensamiento, no solo libertad religiosa, sino la integración de lo que es el hombre. Una búsqueda, una tarea de otras dimensiones de la realidad. Sueño y ejecución, ocurrencia y presencia. Así habla. Aquí en América, él dice, lo insólito es cotidiano, es decir, muertes, guerras, situaciones difíciles, eso es pan de todos los días. Siempre fue cotidiano aquí lo insólito, lo correcto, lo cultural, formalmente previsible. Eso es incierto en América Latina, pero un día sé que nuestro pueblo cambiará. Él es autor considerado como de los grandes. Él fue a París. Ya más adelante les contaré por qué se fue a París, donde era embajador obviamente de Cuba, por ser un gran cubano. También, aparte de ser escritor, fue periodista y musicólogo. ¿Cómo aprendió? Aquí algunas cosas. Musicólogo y escritor cubano, el hombre no sabe para quién padece, y para quién espera. Ese es un pensamiento muy fortuito. Hay otro que dice, nadie sabe para quién trabaja. Él dice, nadie sabe para quién padece. Para un grupo de hombres. ¿Y para quién espera? ¿Qué esperamos de quién? A veces esta parte religiosa nos tiene un poco ciegos y esperamos algo que quizás no está. Él fue el hombre que ganó el premio Miguel de Cervantes en 1977 con la obra El siglo de las luces del reino de este mundo, que es muy conocido a nivel latinoamericano. El género es una narrativa, es un ensayo,
Los padres de este gran literato fue George Julien Carpentier y Catherine Valmont. Cónyuge el tuvo se llamó Lilia Esteban Hierro. Lilia Esteban Hierro. Obviamente él es Alejo Carpentier Valmont por su mamá. Fue desterrado a Cuba. Cuando él regresa, estudió arquitectura, aunque no finalizó su carrera, comenzó a trabajar como periodista y a participar en movimientos políticos de izquierda. Antes ver a un hombre de izquierda era como casi ver al diablo. Porque fue musicólogo, fue encarcelado por pensar de izquierda. Espero que en este mundo, en el siglo XXI, tengamos ese respeto leal hacia las tendencias culturales, políticas, sociales. Y fue dejado en libertad y fue exiliado en Francia, regresó a Cuba donde trabajó en la radio y llevó a cabo importantes investigaciones sobre la música popular cubana, donde nació, cómo creció. Visitó México y Haití, donde se interesó por las revueltas de los esclavos en el siglo XVIII. Se trasladó a Caracas en 1945 y no regresó a Cuba hasta 1956, año en el que se produjo el triunfo de la revolución castrista. Estuvo muy contento porque él fue de izquierda. Entonces Castro y Chávez fueron hombres de izquierda con pensamiento latinoamericano. En 1946 y hasta 1957 dirigió la Cátedra de Historia de la Cultura de las Escuelas de las Bellas Artes. Trabajó en varios cargos diplomáticos. Para que el gobierno revolucionario en 1960 fue considerado por el gobierno revolucionario vicepresidente del Consejo Nacional de Cultura y en 1962 fue nombrado director de la editorial nacional de su país, que era Cuba, cargo que ocupó hasta 1966. Entre los reconocimientos están: en 1975 recibió de la Universidad La Habana el título de doctor honoris causa. En 1977 el Premio de Cervantes de Literatura, convirtiéndose en el primer latinoamericano en recibirlo. Esto es importantísimo. En el matrimonio, en 1941 se casó con Lilia Esteban Hierro en Santa María del Rosario, esto es en Argentina. Muere Alejo Carpentier el 24 de abril de 1980 en París, capital de Francia. Conocimos algo más, gracias por el apoyo, por ver el video, y si crees conveniente, públicalo, comparte y suscríbete. Hasta pronto.